Bien, ¿qué pasó? La pantalla dividida acá. El secretario, de un lado lo vemos al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Del otro lado, la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Lozardo. Ayer estuvo el secretario de Derechos Humanos reunido en Olivos con el presidente Alberto Fernández. ¿Qué está pasando, Néstor? La sangre estuvo a punto de llegar al río, finalmente no llegó al río. Esa reunión de la que hablábamos ayer, esa reunión finalmente atemperó los ánimos entre estos dos sectores, por llamarlo de alguna manera. A ver, Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, que es quien está en el centro de la polémica, que es quien tiene básicamente este mote de haber presentado un pedido de prisión domiciliaria, de haber apoyado un pedido de prisión domiciliaria para algunos presos, como en el caso de Ricardo Jaime o anteriormente como Luis Delía. No lo hizo, por ejemplo, para Lázaro Báez, quien tiene cuestiones de salud importantes. Un dato adicional: Lázaro Báez sufrió ayer un desgarro en una pierna en la unidad carcelaria donde está ahora detenido y está desde ayer reclamando que le den calmantes porque no se banca del dolor. Bueno, no hubo por él, pero sí por su hijo Martín, que también está detenido. Entonces surgió todo un interrogante de por qué había pedido a nombre de la Secretaría de Derechos Humanos la prisión domiciliaria de estos detenidos vinculados con el kirchnerismo. A ver, cuando pidió la prisión domiciliaria de Delía, ¿había pasado lo mismo? No, en el caso de Delía había concretamente, vamos a decir en los términos, temor de que se muriera en la cárcel. El cuadro de salud de Delía es muy complicado y había un temor de que se muriera en la cárcel. En el caso de Jaime también hay patologías. No hay una explicación respecto de Martín Báez, que no es ni siquiera población de riesgo ni está en peligro de contagio ante el coronavirus. Pero lo que explica la Secretaría de Derechos Humanos es que por una serie de protocolos que tienen que ver con los pedidos de los propios detenidos y por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando hay un planteo de esta naturaleza, la Comisión Interamericana aconseja, ante la pandemia, sacar de la cárcel y mandar a prisión domiciliaria a las poblaciones en riesgo. Sí. Se lo pidieron, ellos fueron y lo hicieron en determinados expedientes. Claro, esto generó la reacción por parte del ala del gobierno, en el caso de Marcela Lozardo. Sí, acá recién teníamos la placa, por eso la pantalla compartida, ¿no? Lozardo de un lado. La ministra de Justicia presentó una lista de estos más de 1000 detenidos. 1.300 detenidos en condiciones de pedir una prisión domiciliaria ante el riesgo de contagio del coronavirus, porque si se contagiaran adentro de la cárcel, corrían riesgo de morirse. Sí, pero desde esa área, digamos, no se hizo ningún pedido puntual. Eso fue todo. Fue colectivo. La elaboración de la lista de los 1.300 y pico para decirle a los tribunales de ejecución penal, ojo que estos, si se contagian, se pueden morir adentro de la cárcel. Y ahí terminó la historia. Bueno, la discrepancia fundamental es que nadie había explicado, nadie había dicho concretamente que lo que estaba pasando era que se habían presentado en los tribunales para pedir la prisión domiciliaria y esto generó un ruido de comunicación, una ola de críticas, con la cual ayer el presidente Alberto Fernández llamó a Pietragala a una reunión. En esa reunión Pietragala dio explicaciones, Alberto Fernández las aceptó, la sangre no llegó al río, terminaron con buenos términos. Pietragala tiene un muy buen predicamento, es una persona muy bien vista dentro de todo el sector de gobierno, de unos y otros, del Grupo Callao o del grupo del Instituto Patria, de la Cámpora y del grupo más fiel a Alberto, por decirlo de alguna manera. Y la sangre no llegó al río. Ah, eso sí, hay una bajada de perfil importante. Nada de lo que pasó, que se atribuye a errores de lectura política, va a volver a pasar, por lo menos no en los próximos días. Un lujo, como siempre, Néstor. ¿Con qué seguimos, Mauro?